Les voy a pedir que abran el libro de Daniel en el capítulo número 6. Daniel 6. Este capítulo de Daniel 6, a ver si me ayudan con la presentación, también allá. Este capítulo de Daniel 6, la palabra que yo quiero señalar, resaltar, enfatizar en esta mañana es la palabra integridad. Una palabra sumamente importante en la vida cristiana. Una palabra que debemos de tenerla presente, interiorizarla, guardarla en la mente y especialmente ponerla en práctica todos los días. Integridad. Vamos a ver un capítulo donde un hombre va a demostrar su integridad a pesar de las amenazas. Hemos escogido este mes hablar de Daniel, porque Daniel vivió en condiciones difíciles. Siendo un adolescente, el imperio babilónico invade Judá, destruye la nación, destruye los lugares sagrados, mata a una gran cantidad de habitantes, de judíos. A las mujeres las maltrató de una manera cruel. Los niños los lanzaban contra las paredes. A los hombres los mataban. Y además de eso tomaron a un grupo de hombres como prisioneros y se los llevaron al exilio. Es muy probable que Daniel, que estaba entre esos exiliados, tuviera condiciones muy desastrosas. Probablemente le mataron a sus padres de una manera violenta. Probablemente si tenía hermanos se los mataron agresivamente. Él vio la destrucción de la ciudad, la destrucción de familias, y a él ahora lo llevan para Babilonia, siendo un adolescente. Y lo llevan a vivir al palacio. Los palacios no son lugares así como muy confortables, puede ser que sí, pero moralmente hablando, las cortes son lugares deplorables moralmente y éticamente hablando. Son los centros de poder, las cortes, los palacios, eran los centros de poder. Y en los centros de poder se dan intrigas, difamación, insultos, serruchadera de piso, engaño, mentiras, libertinaje sexual, etc. En ese lugar llegó a vivir Daniel. Pero desde el principio que la Biblia comienza a narrar acerca de su vida, encontramos que él determinó ser una persona íntegra. Y esa es la palabra que quiero resaltar. Pero tomemos en cuenta lo siguiente: ¿cómo ser íntegro en un mundo donde hay presiones sociales, culturales, psicológicas, familiares, legales, que nos inducen al pecado, a la rebeldía, que muchas veces estas presiones nos desafían o nos tientan a dejar la integridad por ir por la corriente del mundo, de aquellas cosas que desagradan a Dios? Precisamente en Daniel 6 veo a un hombre que está en un contexto muy difícil moralmente hablando, pero que mantiene su integridad. ¿Qué significa la palabra integridad? Es una palabra que la encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene una definición y en el Nuevo Testamento tiene otra definición, pero no para contradecirse, sino para complementarse. En el Antiguo Testamento, integridad tiene que ver con tener una conducta intachable. También se habla de perfección, de sinceridad, de sensatez, de rectitud moralmente y espiritualmente hablando. Entonces, en el Antiguo Testamento, una persona íntegra era una persona intachable, que tenía una conducta recta,
Y además de eso, que tenía una conducta que agradaba a Dios. En el Antiguo Testamento era intachable en todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida. Y eso es importante resaltarlo. En el aspecto espiritual agradaba a Dios. En las relaciones interpersonales era íntegro, no abusaba del poder, no abusaba de la confianza de las personas, no engañaba, no difamaba. Era una persona recta. Por ejemplo, usted lee la historia de Job en el capítulo 1, 2 y 3, y usted ve que Job, dice la Biblia, que él era un hombre perfecto, lo que da a entender era un hombre íntegro. Y cuando uno comienza a leer acerca de la vida de este hombre, creo que es el capítulo número 34, donde él habla de sí mismo, de la integridad que tenía, cómo trataba con respeto y con dignidad a las viudas, a los niños, a los jóvenes, cómo había guardado su vida moral en las relaciones, en la parte sexual, y él decía que mantenía su integridad, que no andaba pensando en ver cómo fornicaba o adulteraba, era íntegro. En el manejo de las finanzas, también él habla de eso, que utilizaba las finanzas para ayudar a los demás. O sea, era recto en sus negocios. O sea, no era un hombre que andaba haciendo negocios turbios. Y legalmente era una persona que se comportaba rectamente. Entonces, integridad es la palabra que yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Y en el Nuevo Testamento utiliza la palabra honestidad. Así que podríamos decir que integridad es una persona que tiene un carácter intachable, que es honesto. Y en su relación con Dios le agrada en todos los aspectos. Porque en la vida nosotros tenemos muchas áreas. Manejamos dinero, nos relacionamos con otras personas, tenemos asuntos legales, tenemos asuntos contables, tenemos asuntos de escuela, de colegio, en el trabajo, tantas áreas de la vida. Pero es ahí donde hay que ser íntegros. La integridad tiene que ver con el ser, tiene que ver con el carácter. Dios está muy interesado en que nuestro carácter sea íntegro. En la Biblia hace una diferencia entre el carácter, o sea, el ser, y el hacer. Por ejemplo, Sansón hacía cosas impresionantes. Con una vez se enfrenta a los filisteos y con una quijada de un burro que se encontró ahí, lo tomó como una arma y peleó contra los filisteos y mató a 1000 filisteos, 1 contra 1000. O sea, eso era una hazaña, pero que podríamos decir extraordinaria. Hacía cosas impresionantes, pero impresionantes. Otra vez viene y agarra las puertas de la ciudad. No sé si usted ha visto puertas. Yo he visto puertas de castillos y son impresionantes, enormes, gruesísimas. Bueno, que podríamos decir pesarían toneladas. Y él agarró las puertas que estaban ahí custodiando la ciudad, las arrancó y se las puso al hombro y se fue caminando cuesta arriba. Algo impresionante. Pero el ser de Sansón, el ser, su carácter, no tenía principios, no tenía límites. Hay un pasaje que a mí me llama la atención de la vida de Sansón, pero que me hace ver que su ser era un ser que no desarrolló autodisciplina. Va pasando por un lugar y ve una prostituta y va y se acuesta con ella. Así de fácil. Ni siquiera se habla de que tuvo filtros o limitaciones o que tuvo una lucha espiritual ahí. Me acuesto o no me acuesto con la prostituta. No, simplemente la ve y se acuesta con ella. O sea, el ser no tenía valores, no tenía principios bien arraigados. Íntegramente, Sansón no era un ejemplo. Hacía cosas extraordinarias. Por eso Jesús un día va a juzgar a las personas. Y a algunos les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ellos les van a responder: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, etcétera. En otras palabras, hicimos muchas cosas significativas, pero el Señor
que ve los corazones, les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque vio que sus corazones no eran íntegros. Qué importante es la integridad para Dios. Y podríamos decir que Dios acepta o rechaza a las personas de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su integridad. Y yo quiero que esta mañana usted se lleve en su corazón la palabra integridad y la aplique en todos los aspectos de la vida. Llevemos esa palabra y pongámoslas en práctica. Pero volvamos a nuestro pasaje, Daniel 6. Hay un versículo en Daniel 6 que resume el carácter de este personaje. Y leo el verso 4. Si lo puede usted subrayar en su Biblia, sería muchísimo mejor. Aquí hay un grupo de personas que quieren señalar a Daniel como una persona que tiene defectos, que tiene deslices morales para acusarlo ante el rey. Antes de leer el pasaje, permítame explicar más o menos lo que yo entiendo. Estaba el rey, y el rey, dice en los primeros versículos, había escogido a 3 hombres para que fueran, como por decirlo así, sus asistentes. Esos 3 hombres, uno de ellos era Daniel, pero Daniel sobresalía porque era una persona íntegra. Y debajo de estos 3 hombres estaban una gran cantidad de personas, de ejecutivos, de gerentes, como diríamos hoy en día, de los medios mandos, es como se dice, ¿ah? Se dice así. Mandos medios. Y ahí estaban para abajo. Pero Daniel estaba arriba. Entonces la gente estaba molesta porque Daniel era un hombre íntegro. Y entonces comenzaron a ver, vean lo que dice el versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel, para señalarle alguna deficiencia en el manejo de la administración que estaba haciendo. Pero vean lo que dice el pasaje. Buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Comenzaron a esculcar, comenzaron a analizar, miren, revisemos los libros contables, hagámosle la auditoría, es una gran cantidad de maneras para acusar a Daniel. Pero el pasaje termina diciendo: sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él. Y aclara, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. O sea, era una persona intachable, honesta, honorable, recta, y nadie lo podía acusar. Nadie lo podía señalar algún defecto moral porque no lo tenía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Versículo 5. Concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. O sea, desde el punto de vista de la tierra, era un hombre que ocupaba una buena posición en la corte, pero era íntegro. Y desde el punto de vista espiritual, tenía una buena relación con Dios y hacía lo que Dios le agradaba. Entonces ellos decidieron ponerle una trampa a Daniel. Ahora, yo quiero resaltar que la integridad de Daniel se dio en un ambiente hostil. Y yo quiero resaltar esto, porque muchas veces yo oigo personas que dicen: vieras qué ambiente más terrible es donde yo estoy trabajando. Y es más, le dicen a uno: pídale a Dios que me cambie de trabajo para algo más tranquilo, donde haya menos tentaciones y menos tensión. Pero en la Biblia vemos otra cosa. Precisamente en esos lugares hostiles, en esos lugares donde los negocios son difíciles, en esos lugares donde hay tentaciones sexuales, en esos lugares donde hay mentiras, donde hay engaños, allí quiere Dios que alumbremos con la integridad.
es en esos lugares. En esos lugares donde hay engaños, hay intrigas, hay serruchadera de piso. Ahí es donde Dios quiere que alumbremos y demostremos que el evangelio es poder de Dios para que usted y yo vivamos vidas transformadas por el poder del evangelio. Y es ahí donde debemos demostrar el señorío de Jesucristo. Y es ahí, en esos ambientes hostiles, donde tenemos que demostrar que nuestra fe es consecuente con nuestra conducta y con nuestra ética. Es ahí. Entonces, en un ambiente hostil es donde Daniel demuestra la integridad. Fíjese el ambiente que hay en la corte. En el pasaje vemos aquí que entonces hay un ambiente de intrigas, luchas de poder, buscar la manera de cómo hacer zancadillas a una persona. Es ahí en la corte donde Daniel va a demostrar su integridad, en ese ambiente donde hay, popularmente diríamos, donde hay serpientes que lo quieren envenenar con sus malas intenciones. Había un ambiente de idolatría. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Fíjese la propuesta que, versículo 6. Entonces, formaron una comisión, estos enemigos de Daniel, formaron una comisión, se fueron donde el rey y le dijeron, verso 6, al final dice, que viva su majestad para siempre, rey Darío. Nosotros los administradores reales, y comienzan a poner a otras personas con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores. O sea, vean la cantidad de personas que se unieron para irnos del rey y le dicen al rey, emita y confirma un decreto. Y mire el decreto, es un decreto que tiene que ver con la idolatría, es un decreto que detrás de eso hay mala intención. Y le dice, emita un decreto, exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto, póngalo por escrito, y así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. Entonces fíjense que estos hombres están haciendo unas leyes para que el rey la firme, y son leyes que van en contra de los principios morales y espirituales que practicaba Daniel. Pero eso era una trampa. Era la trampa, aquí estaba la trampa. Entonces fíjense que son leyes injustas, pero también usted ve que aquí es un ambiente donde se da un marco legal para que después Daniel tener razones o tener excusa para acusar a Daniel. Y además aquí entonces vemos que es un ambiente de amenaza. El que no adore, el que adore a otro Dios que no sea el rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, piense usted en un león. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a un león en vivo y a todo color. Si ha ido a un zoológico, ha visto un león, y usted ve el tamaño, y si usted está ahí viendo el león y de un momento a otro el león abre la boca para bostezar, usted ve aquellos colmillos, ve aquellas garras y dice, ¿qué animal más impresionante? Asusta, causa terror. Entonces ahora tener un foso de leones es todavía más amenazante. Por 30 días no había que adorar a otro Dios, solo al rey. El rey ingenuamente, pero puede ser que pensando en que lo iban a adorar a él, quizás por un aspecto de ego, aceptó ese decreto y entonces lo firma o le da el sello. Era una amenaza. Es ahí en la corte donde está dando esta amenaza. Es ahí donde está Daniel. Hermanos, nosotros vivimos una época muy difícil. La sociedad, tenemos una sociedad que tiene muchos valores anticristianos, anti Dios, anti Jesucristo. La gente hace burla de Jesús. Hay medios de comunicación que hacen burla de Jesús. Y muchas veces se hace burla de Jesús y por consiguiente se hace burla de nosotros. Nosotros como cristianos. Se nos acusa, se nos hace bullying,
se nos desprecia, muchas veces se nos detiene, en un trabajo se detiene que la persona surja por sus valores y principios cristianos. Pero es ahí donde debemos ser íntegros. Bueno, Daniel ante esta amenaza, yo quiero que prestemos atención ahora el versículo número 10. Este versículo 10 es como para mí uno de los aspectos sobresalientes que habla de la integridad de Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, y yo quiero resaltar esto, hoy él se da cuenta que hay un decreto que va en contra de su integridad, que es dejar a un lado a Dios para adorar al rey. Él se dio cuenta de ese decreto. Y yo creo, y estoy completamente convencido que aquí así tuvo que haber sido, que no tuvo temor, no se amedrentó, no se sintió menospreciado, porque él sabía en quién había creído. Y el pasaje dice, se da cuenta del decreto y mire lo que hace. Note lo que dice el versículo 10. Se fue a su casa, no a llorar ni a lamentarse del decreto. No, se fue a su casa, como era de costumbre. Subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección de Jerusalén. Abría las ventanas. Ahí está, las ventanas abiertas. Porque el hombre no tenía nada que esconder. El hombre no tenía temor al decreto. Abre las ventanas. Yo no hubiera hecho eso. Yo me hubiera ido a la casa, cierro todo y me pongo a orar. Nadie me ve. Pero Daniel no. Daniel desafía a aquellos que con una mente malvada y malévola habían provocado que el rey llevara a cabo un decreto anti Dios. Daniel abre las ventanas abiertas. ¿Y qué hace ahí? Abre las ventanas, dice, se arrodilló. Y yo estoy plenamente seguro que toda esta comisión, todos estos malvados habían puesto espías, o a ellos mismos a lo mejor eran los espías. Y cuando ven que Daniel se arrodilla, hoy en día estarían tomándole fotos, haciendo videos para tener evidencia. Y ahí estaban todos estos sátrapas, administradores, consejeros, tomándole fotos al hombre y mírelo para después llevar la evidencia al rey. No, mentira, en ese tiempo no tomaban fotos. No me lo crean, ¿verdad? Se arrodilla, se pone a orar. Y a mí me llama la atención que diga, se pone a orar. ¿Y qué otra cosa hace él? Alabar. O sea, yo creo que esa no fue una oración, ay Señor, yo estoy siendo tentado y me da miedo y miren los leones y ahora que voy a... No creo que llegara así a orar. Porque al decir orar y alabar, tiene una nota diferente. Yo creo que él se puso a exaltar a Dios, a reconocer la soberanía de Dios, a reconocer que Dios tiene control, se puso a alabarle, a darle gracias, a exaltar su nombre. Porque una de las tantas definiciones que hay para alabanza es gratitud. Gratitud. Yo no sé si usted alguna vez se ha hincado a dar gracias a Dios por el trabajo que tienes y específicamente por el ambiente hostil que tienes en tu trabajo. Comience a dar gracias a Dios. Dios lo puso ahí para que usted sea un instrumento en sus manos. Daniel se puso a alabar a Dios. Pero notemos lo que dice el final del versículo número 10. Dice, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. O sea, ya para Daniel ya era una costumbre orar. Entonces podemos decir, Daniel era un hombre de convicciones espirituales, morales. Y dentro de esas convicciones estaba la integridad. Ser intachable, ser recto, ser honorable, ser una persona con una conducta ejemplar. Él tenía esas convicciones. Y aunque existiera una amenaza de ser echado al foso de los leones, él se iba a mantener firme y fiel. Y además de eso, hay algo que es muy importante aquí. La pregunta que surge es,
¿Cómo mantener la integridad en medio de un ambiente hostil? ¿Cómo mantener la integridad ante las amenazas? Daniel nos da la respuesta. La vida de oración. La vida de oración. Él enfrentó la adversidad con firmeza, enfrentó la amenaza, no se amedrentó por la disciplina de la oración. Qué importante es la oración. La oración tiene muchos beneficios, pero uno de los beneficios sobresalientes de la oración es la fortaleza moral y espiritual y emocional que nos da para enfrentar los ambientes hostiles. Puede ser que usted sea tentado en muchos aspectos. Puede ser, para los que son casados, puede ser que seamos tentados en la parte de ser infieles, de tener una aventura extramatrimonial. Puede ser que seamos tentados para hacer un acto de corrupción que sea ilegal. Puede ser que seamos tentados para, ahora que se habla tanto del tráfico de drogas y de ¿cómo se llama?, de dinero encubierto. Puede ser que seamos tentados. Pero si mantenemos una vida de oración, tendremos fortaleza para enfrentar la tentación. Puede ser que seamos tentados al libertinaje sexual, a una situación donde, por ejemplo, la pornografía, donde nadie me ve, voy a ver aquí algo incorrecto. Bueno, puede ser que seamos tentados, pero si hemos mantenido una vida de oración permanente, constante, no ocasional, porque fíjese que Daniel no tuvo una oración momentánea, no fue por esa amenaza, dice el pasaje, su costumbre era orar 3 veces al día. Yo te hago esta pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Dedicas tiempo para orar? ¿Sacas tiempo, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, para estar con Dios a solas en oración, para dialogar con Él? Tenemos mucho tiempo para cosas superfluas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedica la gente, los jóvenes, incluso adultos, a las redes sociales? O a ver programas de televisión, o a ver horas de horas programas deportivos. ¿Y para la oración? Para tener un tiempo a solas con Dios, para tener un tiempo de lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por eso es que usted encuentra a muchas personas débiles, perdónenme la expresión, raquíticos, espiritualmente hablando, porque no tienen fortaleza espiritual, no tienen una vida de disciplina en oración, en lectura de la Biblia. Daniel es fuerte, Daniel tiene esas convicciones, tiene esa convicción espiritual, esa integridad, y se mantiene en la integridad porque tiene una vida de oración. Si usted no acostumbra a orar, con facilidad, cuando venga la tentación, con facilidad va a caer. Jesús lo dijo, se lo dijo a Pedro. Pedro le dice: vela y ora para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, pero la oración nos da fuerza espiritual para no dejarnos llevar por los apetitos de la carne o del mundo, de las tentaciones. Debemos ser íntegros, pero para ser íntegros tenemos que estar en comunión con el Señor. A los jóvenes les animo para que desde la juventud desarrollen la disciplina de la oración. Comiencen con 5, 10 minutos, 15 minutos, y ahí van agregándole minutos a ese momento para estar a solas con Dios. Y leamos la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu que nos ayuda a defendernos de aquellas tentaciones que quieren dañar nuestra integridad. Entonces Daniel tenía una vida de oración. Ahora, es interesante lo siguiente, hermanos. El rey no sabía de la artimaña que tenían los enemigos de Daniel, y por eso firmó el decreto. Pero algo interesante, cuando él se dio cuenta que la finalidad de aquel decreto era dañar a Daniel, entonces el rey buscó la manera de ver cómo libraba a Daniel del foso de los leones. Por eso dice el versículo 14, cuando el rey escuchó esto, o sea que Daniel estaba adorando a otro Dios,
se deprimió mucho y propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la manera de salvarlo. Pero lo que sucedió es que aquellos hombres lo presionaban porque él había puesto el sello de rey. Al final, versículo 16, al final viene el rey y da la orden. Y la orden era que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Ahora, yo he visto cuadros, pinturas, y siempre he admirado a esos pintores que hacen dibujos y pinturas de ciertos aspectos de la vida de la iglesia, perdón, de la Biblia. Y he visto pinturas muy bonitas donde Daniel en el foso de los leones. Dicho sea de paso, en estos días revisé algunas porque me gustan verlas. Y hay unas pinturas donde yo veo a Daniel en el foso de los leones orando y los leones alrededor de él. Yo no creo que haya sido así. Probablemente sí oró, pero probablemente yo creo que Daniel se puso a jugar con los leones. ¿Sabes qué bonito? Yo desearía jugar con un león, agarrar la melena y agarrarlo, hacerlo para allá y para acá, montarme en sus lomos y jugar de caballito. Yo me imagino a Daniel jugando ese día con los leones. Ahora, y pasó la noche. Entonces, para mí fue la noche más segura que estuvo Daniel. Era como dormir con peluches. Imagínense usted un peluche vivo, un león, cobijarse con la melena del león. O sea, Daniel la pasó pura vida esa noche. Peluches para aquí, para allá. Si se volteaba, entonces un leoncito lo calentaba. Si le daba frío, entonces la melena le cubría. O sea, la pasó pura vida. Pura vida la tuvo que haber pasado. Ahora, el versículo nos dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando... ve, aquí está, por ejemplo. No la pusieron. Ahí está una de esas famosas pinturas que les decía, ve a Daniel y los leoncitos alrededor como queriéndoselo comer. Yo no creo que sea así. Si yo fuera pintor la haría diferente. La haría a Daniel jugando con los leoncillos y agarrándole la melena y agarrándole las orejas. Como un niño que juega con un gatito o con el perrito. Así me imagino yo a Daniel. Bueno, pero de todas maneras es muy bonita esta pintura. Daniel entra al foso de los leones, tranquilo, sereno. Al día siguiente el rey llega a la puerta del foso y llama a Daniel y le dice, Daniel, versículo número 20, si no me equivoco, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó el rey, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y entonces Daniel desde al otro lado del foso le pregunta, mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. Un ángel, imagínense, entra Daniel, inmediatamente el ángel entra con Daniel y el ángel tapando la boca a los leones. Ahí con la manita en la boca como si fuera un bozal. De un momento a otro el ángel le quitaba el bozal, le quitaba la mano para que el león bostezara. Después cerraba otra de la boca y se ponía el bozal. O sea, fue una noche lindísima para Daniel. No me han hecho ningún daño, dice Daniel, porque Dios sabe que soy, ¿qué dice ahí? Inocente. Cambiemos la palabra inocente por íntegro. Dios sabe que soy íntegro. Dios sabe que soy íntegro. Qué lindo es poder decir eso. Dios sabe que yo soy íntegro. Dios sabe que no he mentido, no he difamado, no he hecho negocios oscuros, no me he envuelto en negocios debajo de la mesa, que he hecho los negocios de la manera recta, como dice el Salmo 15. El Salmo 15 es un salmo que siempre me ha desafiado. Dice el salmista, Señor, ¿quién entrará en el lugar de tu santidad? ¿Quién entrará en el monte santo? Y el mismo salmista responde, el de limpio de manos, de corazón puro. Voy a leerlo. Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia,
que en su corazón dice la verdad, que no anda calumniando con su lengua, ni andando en chismes, ni en murmuraciones, el que no hace mal al prójimo, ni carrea desgracias a su vecino, que cumple lo prometido. Hermanos, esta mañana el Espíritu Santo nos llama a la integridad. Es muy triste a veces los medios de comunicación cuando comienzan a sacar noticias, y estas últimas noticias han sido como tristes, de ver, hermanos, cómo a veces hay corrupción en los medios, en nuestras instituciones gubernamentales, pero también en la empresa privada. Personas que se dejaron seducir por el tráfico de drogas, personas que andan viendo a ver cómo engañan, personas que andan en un libertinaje sexual, personas que tienen amoríos fuera de su matrimonio, personas que andan coqueteando con otras que no son su cónyuge. Necesitamos personas íntegras. La iglesia necesita personas íntegras. El Señor anhela personas íntegras. Dios quiere que los jóvenes sean íntegros, que seamos intachables, transparentes, que nuestras relaciones interpersonales estén fundamentadas sobre la integridad, que el manejo de nuestras finanzas esté basado en la integridad, que los asuntos legales estén basados sobre la integridad, que seamos moralmente puros. Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O traduciéndolo a la manera, al tema de esta mañana: bienaventurados los íntegros de corazón, porque ellos verán a Dios. La iglesia necesita personas íntegras en el liderazgo, en los asistentes, y la sociedad necesita personas íntegras. Aunque la sociedad vaya por otra corriente, a veces de inmoralidad, como el aborto, las personas que están en el mundo de promoviendo el matrimonio igualitario, el mundo va por esa corriente, pero que usted y yo, miembros del cuerpo de Cristo, que pertenecemos a una iglesia cristiana que anuncia y que alaba a Jesucristo, seamos íntegros en todos los aspectos de la vida. Seamos íntegros. Yo sé que hay tentaciones, yo sé que hay luchas, y todas las tenemos, y somos débiles, pero como Daniel, tengamos la disciplina de la oración. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomemos toda la armadura de Dios y seamos personas íntegras. Y que en nuestra familia nos conozcan por ser personas íntegras. Lo triste de esta historia, hermanos, lo triste de esta historia es que Daniel sale del foso de los leones, y el rey, que estaba molesto, dio la orden de que aquellos que habían hecho esta trama contra Daniel y que indujeron al rey al engaño, fueran echados al foso de los leones. Ellos fueron echados al foso de los leones, pero el pasaje, lo que me da tristeza del pasaje, es que también echaron a sus esposas y a sus hijos. Me da tristeza por ver eso, pero a la vez me hace pensar, cuando voy a poner este ejemplo: si yo soy corrupto, si yo soy engañador, si yo soy mentiroso, si yo hago negocios debajo de la mesa, si yo me veo envuelto en el tráfico de drogas, como se ha mencionado mucho en los medios de comunicación, yo sufro, me meten preso y estoy ahí prisionero, encarcelado. Pero la familia va a sufrir cuando nosotros no somos íntegros. Y lo repito, nuestras familias sufren cuando papá o mamá o los jefes de la familia no son íntegros. El pecado que yo hago daña negativamente a la familia. Pero mi integridad bendice a mi familia. Y quiero leer un texto, y con esto ya termino, un texto que dice: la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Y ahí hay hijos, niños inocentes, pero tristemente sufrirán las consecuencias del malvado. Pero vea lo que dice el pasaje: su bendición sobre el hogar de los justos, su bendición sobre el hogar de los íntegros.
seamos como Jesús. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo: sigan mi ejemplo. Ejemplo les he dado, dijo Jesús. Seamos como Jesús. Anhelemos ser como Jesús. Personas íntegras y comprometidas con el Señor. Si por esas cosas de la vida, tentaciones, luchas que ha tenido en el trabajo, en un negocio, hiciste las cosas incorrectas, haga un alto. Dígale: Señor, perdóname, porque he actuado de la manera incorrecta. Pero decido a partir de ahora abrazar la integridad, incorporarme la integridad en mi diario vivir, en el trabajo, en los negocios, en asuntos legales, en las relaciones interpersonales, en el matrimonio, en la familia. Decido ser íntegro. Y esta mañana yo te desafío para que usted le diga: Señor, perdóname porque te he fallado, pero a partir de ahora quiero vivir para ti. Y si has estado viviendo en integridad, siga adelante. Aunque tengas presiones para hacer las cosas incorrectas, siga adelante. No claudique. Como dice Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía. Póngase de pie y dígale: Señor, Señor, yo quiero ser como tú. Voy a luchar y voy a ir adelante. Voy a practicar la oración, la práctica de la disciplina de la oración, y ser fuerte en Cristo. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos claudicado y hemos sido seducidos por las tentaciones de la vida que han manchado nuestra vida espiritual, que han dañado nuestro testimonio. Pero en esta mañana, perdónanos, Señor, porque decidimos ser íntegros. Decidimos ser íntegros en la familia. Decidimos ser íntegros en las relaciones interpersonales, en el trabajo. Decidimos ser íntegros en todos los aspectos de la vida. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a ser revestidos del poder tuyo, y con el poder tuyo poder mantener la integridad. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, porque decidimos ser íntegros para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, ¿con cuál palabra nos vamos hoy para la casa? Con la palabra integridad. Que Dios los bendiga, mis amados.